objetivo de este video es explicar el cálculo de una prolongación domiciliaria para gas natural, para medidores domiciliarios y una caldera para agua caliente y calefacción central. Los invito a ver el desarrollo del mismo. Comenzamos la resolución conociendo los datos del problema. Estos son la cantidad de medidores, que en este caso se trata de 8 medidores, distribuidos en 2 barrales. Además de una caldera para agua caliente y calefacción, cuya potencia es de 400.000 kilocalorías hora. La densidad relativa del gas es 0,65 y el poder calorífico del gas 9.000 kilocalorías por metro cúbico. La distribución de la prolongación la podemos ver en el siguiente esquema. Se trata de una prolongación ubicada en un sótano donde distinguimos el tramo AE, que va desde los reguladores en la línea municipal hasta la primera bifurcación, con una longitud de 15 metros. El tramo EF, que abastecerá a la caldera, con una longitud de 5 metros. El tramo EG, que representa la montante de los barrales, con una longitud de 2 metros. Y por último, los 2 barrales de medidores con una longitud de 2 metros cada una y 4 medidores por barral. Comenzamos la resolución del problema calculando los barrales. El reglamento de gas limita la caída de presión a 10 milímetros de columna de agua. Por lo tanto, se debe considerar la longitud de cálculo desde el punto A, donde se ubican los reguladores, hasta el punto de consumo, que en este caso sería el medidor. También nos dice el reglamento que todos los barrales deben tener el mismo diámetro. Por lo tanto, vamos a dimensionar el más desfavorable y el resto de los barrales tendrá ese mismo diámetro. En nuestro caso, el más desfavorable es el barral inferior y el último medidor. Entonces tenemos que el número de medidores es 4 unidades y la longitud desde el regulador hasta el último medidor es de 19 metros. Para el cálculo de estos barrales están dimensionados en un cuadro en función de la cantidad de medidores y la longitud de la prolongación. En nuestro caso vamos a entrar en la fila correspondiente a 4 medidores y con una longitud de 20 metros. En donde se intersectan las dos líneas nos indica el diámetro de nuestro barral, que en este caso es de 25 milímetros. Continuamos el cálculo con la resolución de la montante. Para el cálculo de la montante debemos considerar el total de medidores, que en este caso son 8 unidades, y la longitud del medidor más alejado al punto A, que al igual que para los barrales es de 19 metros. Ingresando en la misma tabla, en este caso con la cantidad de 8 medidores y una longitud de 20 metros, nos indica un diámetro de 32 milímetros para nuestra montante. Continuamos con la resolución del tramo EF. Este tramo abastece de gas a la caldera, de la que conocemos su potencia, que es de 400.000 kilocalorías hora. Con este dato y el poder calorífico del gas, podemos calcular el caudal de gas consumido por la misma. Tenemos entonces que el caudal Q es igual al consumo de la caldera dividido el poder calorífico del gas. Si introducimos los valores correspondientes en la fórmula y resolvemos la ecuación, resulta un caudal de 44,45 metros cúbicos por hora.
del esquema de la prolongación, vemos que la distancia desde el punto A, donde se encuentran los reguladores, hasta el punto F, donde se encuentra ubicada la caldera, es de 20 metros. El cálculo del diámetro de este tramo lo realizamos con la fórmula del Dr. Poole para cañerías de gas a baja presión, donde el diámetro de la cañería es igual a la raíz quinta de 2 veces el caudal al cuadrado por la densidad del gas y por la longitud de la cañería. Todo esto dividido la diferencia entre la presión de entrada y la presión de salida del tramo. Con esta fórmula se han confeccionado las tablas de cálculo que nos dan los diámetros de las cañerías en función del caudal y la longitud de las mismas. Ingresando en la tabla con la longitud de cálculo del tramo, que en este caso es de 20 metros, y sobre esta línea, en la horizontal, buscamos qué diámetro de cañería satisface como mínimo el caudal calculado. Como vemos, debemos adoptar un diámetro de 63 milímetros, ya que el diámetro inmediato inferior, que es de 51 milímetros, solo puede abastecer un caudal de 36,24 metros cúbicos por hora, que es inferior al requerido por la caldera. Del cuadro anterior resulta un diámetro de 63 milímetros. Por último, nos queda resolver el tramo AE. Este tramo abastece de gas tanto a la caldera como a los medidores domiciliarios. Por lo tanto, el caudal será la suma del caudal necesario para la caldera más el caudal necesario para los medidores domiciliarios. De estos conocemos el caudal de la caldera, calculado en el punto anterior, y de la montante de los medidores conocemos el diámetro y la longitud de cálculo. Con estos datos ingresamos en la tabla para el cálculo de cañerías a baja presión con 20 metros y un diámetro de 32 milímetros, y obtenemos que esta cañería con estas condiciones nos puede abastecer como máximo 11,19 metros cúbicos por hora. Como ya dijimos, el caudal del tramo AE será la suma de los caudales de la caldera más el caudal de los medidores. Reemplazando los valores y realizando los cálculos, nos da un caudal total para este tramo de 55,64 metros cúbicos por hora. La longitud, en este caso, es desde el punto A hasta la caldera, que es el punto más alejado donde debe llegar el gas. Ingresando en la tabla con la longitud de 20 metros y buscando sobre esta horizontal qué diámetro nos abastece el caudal necesario. En este caso es un diámetro de 63 milímetros que nos abastece un caudal mayor al necesario. El cuadro anterior resulta un diámetro de 63 milímetros, con lo cual finalizamos el cálculo de la prolongación domiciliaria de nuestro ejemplo. Espero que este video haya sido de utilidad para la mejor comprensión del caso. Muchas gracias.